Su micrófono, Licen. Gracias. Eso les decía, vamos a seguir con el estudio de esto de la reproducción, ¿no? En la clase anterior vimos la parte de la mitosis, por eso les volví a pasar el video para hacer un recordatorio. En esta clase vamos a ver el otro proceso, ¿no es cierto? Que es la meiosis. Ustedes saben que este proceso de la meiosis es importante también, ¿no? Porque ahí se van a producir los gametos masculinos y femeninos que darán origen a los nuevos individuos. A ver, señor Cano, ¿me ayuda con la lectura de la página 40? Ya Lice. Importancia de la reproducción sexual. Si bien la reproducción asexual resuelve la necesidad de multiplicación efectiva en un corto periodo de tiempo, esta estrategia no es siempre la más exitosa. En condiciones en las que el ambiente está sujeto a constantes cambios físicos o químicos, las especies que tienen mayores posibilidades de adaptarse y sobrevivir son aquellas que pueden ofrecer diversas respuestas dichas a alteraciones. Esta diversidad de respuestas se alcanza gracias a la reproducción sexual. Las posibilidades de reacción de una especie a los cambios ambientales están almacenadas en su pool genético. Si ésta ha sido reducido por cualquier factor, por ejemplo, migraciones, catástrofes naturales, endogamia, que se cruza entre individuos emparentados, la población pierde vigor y se hace vulnerable a la extinción. Intervención de los cromosomas y genes en la reproducción sexual. Para comprender mejor el tema de la variabilidad genética y su relación con la reproducción sexual, revisaremos algunas características de los cromosomas y de los genes y cromosomas en los que se almacena la información hereditaria. En primer lugar, es importante mencionar que cada especie tiene un número específico de cromosomas y que generalmente vienen en número par, pues uno proviene del padre y otro de la madre. Estos cromosomas son idénticos en forma longitud y en los genes que llevan, por eso se los llama cromosomas homólogos. Las células que tienen los dos cromosomas homólogos en su núcleo se llaman diploides. Una célula diploide de un ser humano contiene un par de cromosomas sexuales que pueden ser XX mujer o XY hombre y 22 pares más de cromosomas no sexuales o autosomas. En total tenemos 23 pares o 46 cromosomas. Este número es válido para todas las células del cuerpo, células somáticas, a excepción de las células sexuales, también llamadas gametos, que para nuestra especie son óvulos para la mujer y los espermatozoides en el caso del hombre. A diferencia de las células somáticas, los gametos tienen contenido haploide, es decir, que tienen un solo cromosoma de cada tipo, en total 23 para la especie humana. Esto sucede porque al juntarse los gametos de padre y madre, el número cromosomático de la especie se restablece con la ventaja adicional de que se mezclan genes de diferentes individuos para lograr reducir el número normal de cromosomas a la mitad. Recurren a un tipo de división celular especial llamada meiosis. La meiosis Ya, muy tiene dos amable. Hasta ahí nomás, muchas gracias. Vean, ¿por qué es importante la reproducción sexual, no es cierto? Vean, la reproducción sexual es importante por la necesidad, ¿no es cierto? Ya dijimos, de mantener una especie, ¿sí? Eso es básicamente la reproducción sexual. En esta reproducción sexual intervienen los dos órganos, ¿no? Tanto del macho como de la hembra, ¿sí? Que se llaman los órganos de la cópula, ¿sí? Entonces, durante la cópula, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo les puedo decir? Ahí intervienen muchas de las veces los espermatozoides que son segregados por el hombre o por el macho y los óvulos que son segregados por la mujer, ¿sí? Cada uno de estos tienen la mitad del número de cromosomas. Como ustedes saben, 23 cromosomas, que al unirse el óvulo y el espermatozoide forman 46 cromosomas.
los cuales son compatibles con la vida humana. Pero para esto se necesita de un proceso, ¿no es cierto? Reduccional, de división, que prácticamente es la meiosis, la cual divide al número de cromosomas. Aquí hay una palabrita, la endogamia. Bien, ahí dice, es el cruce entre individuos emparentados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los individuos emparentados? A ver, ¿quién me puede ayudar? Los que son iguales. No. A ver, otra opinión, por favor. Los mellizos y los gemelos. No, Los que comparten un tipo de ADN igual. ya exactamente. Vean, ha habido casos, ¿no es cierto?, que padres tienen relaciones con sus hijos o viceversa, ¿no? También madres con sus hijos. Y de esa relación nace un nuevo ser, ¿sí? Bien, entonces ellos son individuos emparentados, ¿no es cierto? Prácticamente tienen la misma línea genética, ¿sí? Aunque antiguamente también se creía entre primos, ¿no? Primos hermanos, ¿sí? Pero vean, en este caso se ha comprobado cuando son primos hermanos, una pareja ya tiene otros genes de otro individuo, ¿no es cierto? ¿Sí? No es así en el caso cuando son padres, madres o hijos o hijas, ellos sí son línea directa, hablemos así, ¿sí? Entonces tenemos esto que es la endogamia. Antiguamente, ¿no es cierto? Decían cuando se casan entre primos, siempre va a haber alguna alteración genética. Se puede producir alguna alteración genética, ¿no? En algunos casos sí se ha dado, en otros casos no, ¿sí? Pero como dice aquí, en este caso, eh, los genes, ¿no es cierto? Como dice aquí, la población pierde vigor y se hace vulnerable a la extinción, ¿sí? Algunos de estos genes, ¿no es cierto?, no son muy fuertes y por eso algunas veces se presentan ciertas enfermedades, ¿sí? Básicamente por eso quería esta palabrita que dice de la endogamia, ¿no? Son los emparejamientos entre especies o individuos de la misma casa, hablemos así. Esto sí se da a veces entre animalitos, ¿no? Sí, a veces esto sí se da entre animalitos. Pero bueno, como la clase de hoy es hablar directamente de la meiosis, ¿no? La meiosis, ustedes saben que es un proceso de división celular en el cual los genes, ¿no es cierto?, pierden la mitad del número de cromosomas. Y aquí se produce en dos fases, ¿no es cierto? Tenemos la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 es un proceso para el cual estas células se preparan para dividirse, ¿sí? Y tener la mitad del número de cromosomas. La meiosis 2 básicamente es una mitosis, ¿sí? Esa es la que diferencia la meiosis 1 de la meiosis 2. Cuando hablamos de este proceso, ¿no es cierto? Eh, para producirse las células reproductivas masculinas y femeninas ya tienen nombres propios, ¿sí? La ovogénesis y la espermatogénesis, ¿no? ¿Qué diferencia del una del otro? Que en la ovogénesis prácticamente eh, al llegar al final, ¿no es cierto?, de este proceso, básicamente da solamente una célula hija, ¿sí? Y los tres restantes se llaman globos polares, ¿sí? Vean, no es como en el caso de la espermatogénesis, que da como resultado cuatro células hijas que tienen el nombre o toman el nombre de las espermátidas, ¿no? O los espermatozoides. Esa es la diferencia, vean, que básicamente en el proceso de la meiosis, si hablamos ya de la espermatogénesis, el hombre, ¿no es cierto?,
en el momento de la eyaculación, genera millones de espermatozoides. En cambio, la mujercita solamente genera un óvulo, ¿sí? El cual puede ser fecundado. Los otros, que se llaman globos polares, prácticamente desaparecen o son eliminados por el cuerpo, ¿no es cierto? Y vean, aproximadamente una mujer, perdón, en toda su etapa reproductiva, ¿sí? Tiene 450 óvulos. A diferencia del hombre, ¿no? Que son millones de espermatozoides. ¿Ven? Por eso al óvulo se le considera como una macrocélula y al espermatozoide se le considera como una microcélula por si hacemos relación al tamaño. ¿Sí? Solamente como conocimiento general. A ver, señorita Gómez, ¿me ayuda con la lectura de la parte que dice la meiosis? Ya. La meiosis tiene dos etapas. Las células germinales de contenido diploide forman gametos haploides, después de un proceso que se subdivide en dos. A. Meiosis 1. Durante esta etapa se logran los dos grandes objetivos de la meiosis, que son la reducción del contenido de cromosomas y la variabilidad genética. También tiene 4 fases. Durante la profase 1 suceden las mayorías de los cambios. En primer lugar, se rompe la envoltura nuclear, se forman los cromosomas y aparece el uso cromático. Luego sucede algo único, y es que los cromosomas homólogos se reconocen y se disponen en pareja, formando tetradas. Entre los cromosomas se tejen proteínas que los mantienen juntos y que permiten que los genes de un cromosoma se intercambien con los del otro. Este proceso se conoce con el nombre de entrecruzamiento o en inglés crossing over. Así es como se logra en cada gameto sea diferente del otro. Durante la metafase 1, los cromosomas homólogos todavía permanecen juntos y migran al centro de la célula. Los cromosomas homólogos se separan y cada uno viaja hacia su polo opuesto de la célula. Durante la anafase 1, el adelgazamiento de la zona central de la célula marca el inicio de la telofase 1, que concluye con la formación de una membrana que divide las células hijas con contenido haploide, lo que se llama citocinesis. B. Meiosis 2. Esta etapa tiene los mismos eventos que una mitosis normal y sucede en cada una de las células hijas de la meiosis. En resumen, la profase 2, en la que se forma nuevamente el uso cromático. La metafase 2, cuando se alinean los cromosomas uno junto al otro en el centro de la célula. La anafase 2, en la que se separan los brazos de cada cromosoma, cromatides, y se mueven hacia los polos por el acortamiento de las fibras de uso cromático pegadas al citoporo. La telofase 2, que al final de la citocinesis genera 2 células hijas por cada una que entra en la meiosis 2, 4 en total. La meiosis ocurre solamente en las células germinales de animales y plantas. En animales machos, estos se encuentran en los testículos. En el caso de las hembras, en los ovarios. En plantas, el polen se produce en los sacos polínicos y los óvulos se producen dentro del ovario. Ya, muy amable, gracias. Vean, entonces, ¿no es cierto? En este proceso de la meiosis existen dos etapas, ¿sí? La mitosis es una etapa de multiplicación celular. La meiosis, en cambio, es una etapa de división celular, ¿sí? Multiplicación celular, ¿por qué la mitosis? Porque aumenta el número de células, ¿no es cierto? Con iguales características. La meiosis, perdón, es la etapa de división celular. Aquí, ¿por qué? Porque divide a la mitad el número de cromosomas, ¿sí? Por eso estas células se les llaman células haploides. En cambio, las células de la mitosis se llaman células diploides porque tienen los 46 cromosomas. En cambio, en la meiosis se denominan nuevamente haploides. ¿Por qué? Porque tiene la mitad del número de cromosomas. Por favor, no olvidarse esto. ¿Sí? Vean, la meiosis 1, ¿no es cierto? Es una división meiótica que se caracteriza por ser un tipo reduccional, ya que a partir de una célula madre se forman dos células hijas, con la mitad de cromosomas respecto a la célula madre. ¿Qué significa? Vean, en esta
primera etapa, ¿no es cierto?, de la meiosis, ya se reduce a la mitad del número de cromosomas. ¿Sí? Solamente aquí se produce básicamente la reducción, ¿no?, de estos cromosomas. No así en la mitosis, simplemente es una división para dar las 4 células hijas. Vean, la meiosis 1, ¿no es cierto? Aquí tenemos los cromosomas homólogos, se forman 2 células hijas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí es en lo que se produce la división propiamente dicho del número de cromosomas. Ya en la segunda fase, que es la meiosis 2, que es una mitosis, ¿no? Ahí tenemos la profase, metafase, anafase y telofase 2. Simplemente ahí da como resultado las 4 células hijas. ¿Ven? Aquí tenemos otro esquema, ¿no? Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí cómo se van formando, ¿no es cierto? Nuevamente en la profase 1, los cromosomas comienzan a descondensarse, desaparece la membrana nuclear, los centriolos se ubican en los polos, ¿sí? Hay la división de los cromosomas en las 2 cromátidas, ¿no es cierto? Dando como resultado a 2 células hijas. En la otra, en cambio, como ustedes pueden ver, en la anafase 2, ¿no es cierto?, da como resultado a 4 células hijas. Ya les dije que hay 2 procesos ya bien diferenciados, ¿no es cierto? Uno que es la espermatogénesis que se produce en los testículos del hombre o del macho, y la otra que es la ovogénesis que se produce en los ovarios de la hembra, ¿no es cierto? Pero ven, en este caso van a dar lugar a 4 células hijas. Como ya les dije anteriormente, en el caso de la ovogénesis solamente da a un solo óvulo, ¿no? Las otras 3 se llaman globos polares, ¿sí? Ven, este proceso que les decía anteriormente se llama la gametogénesis, ¿no? ¿Sí? En donde se producen los gametos a partir de las células diploides, ¿no es cierto? Que significa que tienen 46 cromosomas. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó claro, por favor? Bien, una pregunta de aquí, aunque ya se nos acaba el tiempo, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. Seguimos la siguiente clase, ¿no? Que les vaya muy bien. Hasta luego, señores estudiantes.